Estimado estudiante, tengan ustedes saludos cordiales. En esta oportunidad vamos a desarrollar un ejercicio de aplicación de transformación lineal. Bien, vamos a leer el ejercicio en mención. El ejercicio nos dice, considere que la transformación lineal de flexión. Hay diferentes aplicaciones de transformaciones. En este caso nos piden la de flexión respecto al eje Y. ¿Sí? Esa es la transformación que vamos a trabajar. Nos están pidiendo dos cosas. La primera, escribir la transformación T en su forma matricial, es decir, escribir esta transformación de reflexión en el eje Y en la forma matricial. Vamos a ver cuál sería esa matriz de transformación. Y luego vamos a representar gráficamente la región obtenida al aplicar dicha transformación a este triángulo formado por estos tres vértices. Bien, vamos a empezar. Hay que recordar primero que la reflexión en el eje Y significa que hay que cambiar el signo a una de las componentes, que puede ser la X o puede ser la Y. A ver, ¿qué dice tu lógica? ¿A quién se debe cambiar el signo? ¿A la X o a la Y? Listo. Seguramente la mayoría de repente pensó al eje Y, pero no. El signo se cambia al eje X. Acá lo puedes ver. La transformación entonces de X, Y en la reflexión del eje Y sería entonces cambiar el signo a la primera componente, que es la componente de X. ¿Sí? En cambio, si hubiese dicho reflexión en el eje X, ahí sí cambiabas de signo al eje Y. Porque el eje X o el eje Y se tiene que convertir, pues, en ese eje o deflector. Una explicación para esto sería lo siguiente, ¿no? Mira, tú sabes que en el plano cartesiano, este es X, esto es Y. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, X menos 3, X3, y tú quieres que el eje Y sea reflexión, o sea como el espejo, se entiende que va a estar acá al frente en el menos 3. Por eso es que se cambia de componente al eje X, para que el eje Y se convierta como el eje reflector. Bien, esa es la explicación. Ahora, ¿cuál sería, profesor, la matriz de transformación? Claro, la matriz de transformación sería la siguiente. Por teoría, esta sería la matriz de transformación. Profesor, ¿y por qué sería la matriz de transformación? Si tú aplicas esta matriz a cualquier vector XY, te va a resultar siempre que la primera componente va a cambiar de signo. ¿Quieres? Lo vamos a hacer, mira. Por acá le pongo menos 1, 0, 0, 1. Esta es la matriz de transformación. Si yo lo multiplico por cualquier vector XY, y aplico obviamente multiplicación de matrices, te vas a dar cuenta que te va a salir menos X y Y. Eso quiere decir entonces que está cambiando de signo la primera componente, que es lo que dice la teoría. ¿Vale? Ahora, esta matriz de transformación es exclusiva para el eje Y, para reflexión en el eje Y. Si fuera reflexión en el eje X sería otra, reflexión en el origen de coordenadas sería otra. Eso está en la parte teórica. Ahora vamos a hacer la segunda pregunta que nos dice o de presentar gráficamente la región obtenida al aplicar la transformación a estos vértices del triángulo. Entonces veamos. Acá tenemos los vértices de este triángulo y le vamos a aplicar la reflexión en el eje Y. Recuerda que la reflexión, según lo he explicado, significa que vamos a cambiar de signo a la primera componente. Es decir, en el caso del vértice A le cambiaremos de signo al 8, en el caso del vértice B le cambiaríamos al 6, en el caso del vértice C le cambiaríamos al menos. Ahí lo puedes ver, mira, ¿eh? 8,0, su transformación sería menos 8,0, y de los otros dos sería menos 6,3 y 2,5. Bien, ahora vamos a graficarlo. Primero vamos a hacer la gráfica de los vértices originales del triángulo, y luego de los transformados para que veas cómo se da la reflexión. Acá tenemos el plano cartesiano y acá tenemos pues, los vértices ya ubicados A, B y C. Tenemos en primer punto el vértice A, que es 8,0, ahí lo puedes ver. El vértice B, ¿sí? Es 6,3. Estamos haciendo los originales, los vértices que estuvieron al principio. Y el vértice C, menos 2,5. Bien, ahora, como el eje Y está actuando como reflexión, tú más o menos tienes que guiarte de que, por ejemplo, el vértice C ahora va a estar seguramente por acá, el vértice B va a estar para el otro lado, más o menos por acá, a ver, acá más o menos, y el otro vértice A, pues, estaría más o menos por acá, ¿vale? Y en esos vértices se unen y estaríamos, pues, ya consiguiendo
la región ya en su reflexión en el eje Y. Ahí lo pongo. Ubicando ya los puntos, ¿no? Que son el menos 8,0, menos 6,3 y 2,5. Bien, ahí puedes ver entonces que el eje Y está actuando como el eje de reflexión. Profesor, ¿cómo ha ubicado A, B y C de la región transformada? Aplicando estos términos, ¿no? Aplicando la transformación, ubicando estos puntos. Bien, eso sería todo en esta oportunidad. Muchas gracias por la atención prestada. Pues hasta otra oportunidad. Gracias.